Buenas, mi nombre es Harry Pérez García, estudiante de la UNAR. Aquí nuevamente estoy en el segundo ejercicio del estudiante número 5. Aquí voy a desarrollar el ejercicio mixto que está aquí de resistencia serie paralelo, el cual dice: el circuito de la siguiente figura representa un sistema de protección de equipo. Para seleccionar los dispositivos de protección contra corriente se requiere el valor de la corriente y de voltaje sobre la resistencia de 24 ohmios, o sea, sobre esta resistencia que está aquí. Hay que hallar la corriente y el voltaje de esta resistencia, o sea, la caída de tensión de voltaje o el consumo de voltaje y la cantidad de corriente o amperios que consume la resistencia de 24 ohmios. Pero antes de hacer eso, tenemos que simplificar el circuito. En este caso, primero que tenemos que hacer, hallar la resistencia total entre estos dos circuitos, entre la de 60 ohmios y 20, para que quede un paralelo más sencillo. Aquí tenemos la fórmula con que se halla ese valor en ohmios en resistencia en paralelo o circuito paralelo. Tenemos la fórmula y como resultado, entre estas dos resistencias, 60 ohmios y 20, me dio una resistencia total de 15 ohmios, que aquí la coloqué. Este ahora sería el circuito total de esa solución de la resistencia en paralelo. En este caso, y aquí tendríamos que, para que el circuito sea más sencillo, tendríamos que sumar el valor de estas dos resistencias que están aquí, 25 más 15 y 24 más 20, para que nos dé un solo circuito. En este caso aquí tenemos un solo circuito. Ahora sí tenemos un circuito paralelo en serie con la resistencia de 10 ohmios. Nuevamente tomamos y hallamos resistencia total entre estos dos circuitos, entre 40 y 44. Aquí tenemos la fórmula despejada, la fórmula con que se trabajó, el despeje de la fórmula, y como resultado nos dio una resistencia total de 20 ohmios con 95 ohmios, o sea, 20.95 ohmios, centésimas de ohmio. Ahora sí nos quedó un circuito serie. Como pueden ver, tenemos la misma resistencia de 10 ohmios, la nueva resistencia ya que es de 20.95 ohmios, tenemos un voltaje total que es de 15. Ahora lo que nos falta es la corriente total. Ahora sí utilizamos ley de Ohm. Ahora hallamos resistencia total en circuito serie, que es la suma de toda la resistencia en serie, y como total nos dio una resistencia de 30.95 ohmios. Teniendo el valor total de resistencia total, que es 30.95 ohmios, con un voltaje total de 15 voltios, ahora sí procedemos a despejar la fórmula de ohmio o la ley de Ohm. Dice que para despejar la corriente tenemos como resultado voltaje total sobre resistencia total. ¿Cuánto es el voltaje total? 15 voltios. ¿Cuánto es la resistencia total? 30.95, y como resultado nos dio 0.484 amperios. Ese es el valor del amperio de este circuito, de 15 voltios, una resistencia de 10 ohmios, una resistencia de 20 ohmios, .95. Teniendo esos resultados, ahora hallemos la caída de tensión de la resistencia de 10 ohmios para poder trabajar sobre la corriente, sobre el circuito paralelo. Aquí procedemos a hallar la caída de tensión. Despejamos la fórmula, que es igual a E, que es igual a I por R, pero R1, no resistencia total. En este caso, esa R1 consume un voltaje de 4.84 voltios entre 15, o sea, este voltaje hay que restarlo con 15 voltios. La resta de estos dos voltajes me dan como resultado una caída de tensión de 4.84 voltios y una salida de 10.16 voltios. Aquí podemos ver que esta resistencia consume 4 voltios y deja salir 10.16 voltios. Hasta aquí es la solución del circuito serie. Ahora viene la solución del circuito paralelo. Teniendo en cuenta que esta ahora es el voltaje total, ahora procedemos a hallar las corrientes o las caídas de corriente entre cada resistencia. De igual manera seguimos usando la misma ley de Ohm, que es la ley universal. Despejamos que corriente es igual a I sobre R1 y voltaje sobre I sobre resistencia número 2. Esa caída o ese consumo de corriente entre resistencia 1 y de 0.54 amperios
y el consumo de corriente entre resistencia 2 es de 0.230 amperios. Si yo sumo estos dos valores me va a dar como resultado la resistencia total, perdón, la corriente total. Vamos a hacer la prueba. Aquí voy a sacar la calculadora. Vamos a tomar la que está en esta pantalla. Voy a colocarla aquí. Vamos a colocarla acá para que sea mejor. Aquí voy a sumar 0.254 más 0.230. Como resultado me dio la corriente total, que es 0.084 amperios. Aquí está 0.084 amperios. 0.084 amperios. Y la respuesta de la solución es que la corriente número 2 es de 0.30 amperios, 0.130 amperios, o un voltaje total de 10.16 voltios. Esta es la respuesta del ejercicio. La resistencia de 24 ohmios consume una corriente de 0.130 amperios con un consumo de voltaje total de 10.16 voltios. Ese es el resultado. Voy a hacer una comprobación. Vamos a disminuir aquí. Vamos a colocarlo aquí. Y aquí dice la simulación en el IC Proteus. Vamos a rodar un poquitico para acá para que se pueda ver el despeje. Vamos a llevarlo para acá. Otro poquitico. Vamos a ampliarlo aquí. Aquí. Vamos a darle run para correr. La simulación del IC Proteus. Vamos a esperar que cargue el software. Bueno, aquí podemos ver. Voy a llevar el ejercicio para explicarlo. Voy a llevar el ejercicio aquí, voy a colocarlo aquí. Vamos a disminuir aquí. Bueno, aquí podemos ver. Aquí, como podemos ver, este es el ejercicio, la resistencia de 10 ohmios. Vamos a ver si podemos disminuir un poquitico aquí el IC Proteus para que se pueda observar. Aquí podemos ver el circuito. Voy a llevarlo aquí, vamos a ampliar un poquito aquí. Podemos ver, ahora sí podemos ver claramente la simulación. Aquí tenemos el circuito, la resistencia de 10 ohmios. 10 ohmios, aquí podemos ver la de 24 ohmios, aquí podemos verla. La de 25, aquí podemos verla. La de 60, aquí podemos verla. La de 20, aquí podemos verla. Y la de 20 ohmios, vamos a la de 20 ohmios. Teniendo en cuenta sobre el ejercicio que nos dice que tenemos que hallar la corriente y el voltaje de la resistencia de 24 ohmios, pues aquí tenemos todo el resultado. El circuito está funcionando con voltaje total de 15 voltios. El consumo de la resistencia de 10 ohmios ya sabemos que es de 4. Vamos aquí, aquí está el consumo de ella, es de 4.84 voltios. De estos 15 voltios enseguida hay una salida de 10.1 voltios. Entonces tenemos aquí en cuenta que está 10.16 voltios. Se hallaron los valores de cada corriente. Una resistencia consume 0.254 amperios, que es el valor que tenemos acá, que viene siendo el valor de la resistencia 2, que es de 0.230 amperios. Aquí tenemos 0.123, pero este es el valor, siendo que aquí se están tomando 2 decimales y acá yo tomé 3 decimales. En cada uno de estos circuitos este es el consumo. Aquí tenemos la respuesta total del circuito. Aquí tenemos que es un voltaje
10.16 voltios, 10.16 voltios, aquí tenemos 10.1, pero le falta el 6, y un amperio 2, que viene siendo de la resistencia de 24 voltios, que es de 0.230 amperios, y en este caso es de 0.23 amperios. Quiere decir que ya el circuito está comprobado, tanto matemáticamente como electrónicamente en un software. Por eso no alteré el circuito, lo dejé tal cual como estaba en el enunciado, porque de hacerlo así yo hubiera simplificado, pero lo dejé tal cual para que se vean los consumos y las corrientes. No siendo más, compañeros, se despide usted, Harry Pretel. Espero que este aporte sea de muy aporte comprobado, vamos a decirlo así, en el foro. Se lo voy a dar para enriquecer el foro, que es lo mejor que puedo hacer. A mis compañeros, mis tutores, si tengo algún error, por favor, necesito que me corrijan para poder hacer una entrega exitosa. Ahora sí, no siendo más, se despide Harry Pretel, estudiante de la UNAR. Muchas gracias.